Hola, en este video vamos a aprender a hacer este hermoso osito. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal para que me apoyes a seguir subiendo más contenido y no te pierdas ninguno de estos videos. Los materiales que se van a utilizar son los que aparecen en pantalla. Vamos a iniciar con el cuerpo haciendo un nudo y vamos a comenzar a aumentar. La vuelta número 1 va a corresponder a 6 puntos bajos. Puedes iniciar con 2 cadenas o con anillo mágico de 6. En este caso yo utilizo 2 cadenas y en la orejita de arriba marco o realizo 3 puntos bajos. Y en la oreja de abajo voy a hacer otros 3 puntos bajos para que en total en esta vuelta sean 6. 3, volteo y otros 3. Si nunca has tejido, te recomiendo ver los videos que pongo en descripción, que es para principiantes, para que puedas aprender la técnica de tejido para amigurumis. Aquí ya tengo 6. Ahora vamos a iniciar con la vuelta número 2 y serían 6 dobles. Es decir, vamos a tejer 2 puntos en cada punto que hicimos en la vuelta 1. Aquí ya llevo 2. Busco el siguiente punto, hago otros 2 y así sucesivamente hasta completar los 12. Para la vuelta número 3 vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, 1 doble, un punto bajo, 1 doble, 6 veces en total hasta completar la vuelta y nos van a dar 18 puntos bajos. Aquí yo ya inicié mi primer punto, marqué con un segurito y en el segundo corresponde al doble. Esta es la secuencia de esta vuelta número 3. Ahora sería un punto bajo y el siguiente sería doble. Y así hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 doble. 2 puntos bajos, 1 doble, así 6 veces. Aquí ya llevo 1, 2, el siguiente sería doble. Vamos a repetir esta secuencia 6 veces y en esta vuelta nos va a dar un total de 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, 1 doble. Aquí llevo 1, marco el inicio, 1, 2, 3, 1 doble, doble, y así vamos a repetir 6 veces hasta terminar la vuelta y nos van a generar 30 puntos bajos. De la vuelta 6 a la vuelta 12 vamos a hacer 30 puntos bajos, es decir, uno en cada uno sin aumentos. Aquí yo ya le avancé, son 7 vueltas en total de 30 puntos bajos. En la vuelta número 13 vamos a empezar a disminuir. Vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, 1, aquí ya hice 1, 2, 3 y la que sigue es disminución. Vamos a hacerlo de esta manera, tomamos la oreja de enfrente, solamente una, y la oreja de enfrente del siguiente punto y vamos a hacer nuestro punto bajo normal, atravesando estos dos y luego estos dos. Aquí ya tengo la secuencia de 3 y una disminución y volvemos a repetir 3 puntos bajos, una disminución. Solo tengan cuidado de no tomar el punto donde se hizo la disminución porque muchos cometen ese error. El siguiente punto corresponde a este. Y así lo vamos a repetir 6 veces hasta completar la vuelta y nos tiene que dar un total de 24 puntos bajos. Y hasta aquí vamos a dejar el cuerpo. Vamos a hacer por último un punto deslizado en esta última vuelta y vamos a hacer 2 cadenas y vamos a cortar dejando el hilo un poco largo para utilizarlo para coser más adelante. Cortamos y jalamos con el ganchillo
para formar un nudo. Esta ya es la parte de la cabeza. Aquí solamente hice puros aumentos. De hecho, de la vuelta 1 a la vuelta número 5 es exactamente igual que como hicimos el cuerpo. Entonces, a la vuelta 5 quedamos con 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 vamos a hacer la secuencia de 4 puntos bajos, 1 doble, 6 veces. Esa secuencia se repite 6 veces en la vuelta y nos va a dar 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a hacer la secuencia de 5 puntos bajos, 1 doble, repetimos en la vuelta 6 veces esa secuencia y nos tiene que dar un total de 42 puntos bajos. Y por último, la vuelta número 8 va a ser de 6 puntos bajos, 1 doble, repetimos 6 veces y nos tiene que dar 48 puntos bajos. Entonces aquí yo ya tengo los 48 y lo que sigue es dar vueltas normales. Estas ya son las vueltas seguidas que les comentaba. Son en total 6 vueltas de 48 puntos bajos y corresponde a la vuelta 9 a la vuelta 14. Ahora vamos a comenzar a disminuir. Ya llegamos a lo alto que corresponde de la cabeza y vamos a iniciar con 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y hacemos aquí una disminución. Y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Siempre estamos usando múltiplos de 6, entonces siempre que aumentemos y disminuimos, vamos a utilizar la secuencia de 6. Entonces aquí son 6 puntos bajos, una disminución 6 veces hasta terminar la vuelta y nos va a dar 42 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a hacer una vuelta normal, un punto en cada punto sin disminución. Y en total pues nos va a dar 42 puntos bajos. Esa sería la vuelta número 16. Ahora sería la vuelta número 17 y aquí sí vamos a hacer una secuencia de disminución. Ahora sería 5 puntos bajos. Aquí llevo 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y disminución. Tomamos las 2 orejas de cada punto y hacemos el punto bajo. Esta secuencia la repetimos 6 veces alrededor de esta vuelta y nos va a dar 36 puntos bajos. Aquí ya terminé la vuelta número 18, solamente hice un punto en cada punto, en total son 36 puntos bajos en esta vuelta número 18. En la vuelta número 19 vamos a hacer 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución y esto lo vamos a repetir 6 veces en esta vuelta y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Aquí yo ya terminé casi por completo la cabeza. Les voy a explicar dónde nos quedamos. En la vuelta número 20 vamos a seguir disminuyendo y vamos a hacer la secuencia de 3 puntos bajos, una disminución, lo repetimos 6 veces alrededor y nos va a dar 24 puntos bajos. En la vuelta número 21 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces en el total de la vuelta y nos va a dar 18 puntos bajos. En la vuelta número 22 vamos a hacer un punto bajo, una disminución, 6 veces alrededor de la vuelta y nos va a dar 12 puntos bajos, que es el que tengo justo aquí. Así nos queda ya con 12 puntos bajos y aquí es donde vamos a aprovechar para meter el relleno. Les recomiendo que lo vayan moviendo hacia las orillas para que quede duro, que quede bien la forma.
se ve como un poco ovalado. Y ya después de haber rellenado bien, vamos a cerrar nuestro trabajo con puras disminuciones. Entonces aquí simplemente, bueno, no es tan simple porque hay que apretar muy bien el trabajo que hemos hecho y vamos a ir haciendo disminuciones. ¿Por qué es importante apretarlo? Porque si no lo hacemos van a quedar hoyos en las disminuciones. Como está muy estirado el trabajo, bien, ven cómo vamos apretando aquí en la orilla. Como está muy estirado el trabajo, tiende a estirarse en la vuelta de las disminuciones y quedan hoyos. De igual manera esta parte no se va a ver porque va a ser la parte que va a ir unida al cuerpo, pero bueno, que quede como una recomendación para cualquier otro trabajo, que siempre al cerrar hay que apretar el trabajo y las disminuciones lo más posible para que no se vea el relleno. Bien, aquí vamos a hacer disminuciones y disminuciones hasta que este hoyo ya no se vea. Aquí ya quedó cerrado el hoyito del final. Es importante que no le sigan demasiado porque si no se va a hacer como un ombligo. Aquí ya le voy a hacer las 2 cadenas para cerrar. Vamos a dejar hilo largo, lo cortamos. Jalamos el ganchillo, bajamos el nudo y con la aguja estambrera vamos a apoyarnos para esconder este hilo. Vamos a meter la aguja justo en lo que quedó del orificio de lo último que cerramos y lo vamos a atravesar hasta hacia un lado o hasta donde se pueda para esconder este hilo. Y también para que se hunda y quede planito en esta parte. Vean cómo se hunde. Así. El nudito tiene que quedar por dentro. Estiramos bien. Y listo. Aquí cortamos el hilo sobrante. Y tenemos ya la cabeza, el cuerpo hay que rellenarlo. Y vamos a seguir para unir el cuerpo y la cabeza utilizando la aguja estambrera. Aquí ya rellené el cuerpo, pero antes de unir, se me olvidaba, hay que hacer los brazos para aprovechar y hacer una vuelta aquí, una vuelta más en el cuerpo para agregar de una vez los brazos sin que no tengamos que coserlos más adelante. Entonces ahora seguiremos con los brazos. Aquí yo ya avancé los 2 brazos, este todavía no lo termino, les voy a explicar cómo lo hice. Igual vamos a iniciar con 2 cadenas 6 puntos bajos o anillo de 6 puntos bajos. Después la vuelta número 2 va a ser 6 dobles para que nos den 12. En la vuelta número 3 va a ser la secuencia de un punto bajo, 1 doble. Esa secuencia 6 veces para que nos dé un total de 18 puntos bajos. Y luego de la vuelta 4 a la vuelta 6 vamos a tejer seguido, un punto en cada punto, 18 puntos en total, es decir, vamos a hacer 3 vueltas de 18. Después pasamos a la vuelta número 7 y vamos a empezar a disminuir. Ahí vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, una disminución, eso lo repetimos 6 veces aquí en la vuelta y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Después vamos a volver a tejer seguido, que es toda esta parte, de la vuelta número 8 a la vuelta número 13, vamos a tejer 12 puntos bajos, es decir, 6 vueltas, son 6 vueltas de 12 puntos bajos. Aquí vamos a aprovechar para rellenar y posteriormente, ya que quede bien definido, que quede bien rellenito, vamos a pasar a la vuelta número 14, donde vamos a hacer disminución. La secuencia va a ser 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y en total nos van a generar 9 puntos bajos, que es lo que tengo aquí. Aquí todavía le puedes agregar un poquito más de relleno porque ya estamos a punto de cerrar.
y vamos a tomar el brazo en donde nos quedamos y vamos a unir de esta manera. Vamos a aplastar y vamos a unir punto con punto. En total vamos a hacer 5 puntos bajos, agarrando un punto de un lado, un punto del otro. Y sí, vamos a generar 5. Entonces aquí pasamos por estos dos y solamente vamos a hacer, bueno, aquí hay que dejarlo bien apretadito. Se hace un punto bajo normal, solamente agarrando cada lado. Pasamos y hacemos el punto bajo. Y luego en el siguiente, 2, 3, 4 y en la orillita, aunque no haya punto con punto, aún así aquí le hacemos el quinto y queda de esta manera. Aquí yo ya tengo uno hecho y aquí no es importante dejar hilo largo porque lo vamos a tejer al cuerpo. Entonces vamos a hacer 2 cadenas y cortamos cortito, pasamos el hilo y bajamos el nudo. Ya tengo listos los 2 bracitos y ahora vamos a unirlos al cuerpo. Este es el cuerpo. Sé que ya habíamos cortado el hilo, no importa, no pasa nada. Ahorita volvemos a ingresar nuevo hilo si lo necesitamos. Aquí tenemos 24 puntos en total, ahí nos quedamos, que sería en la vuelta 13. Ahora vamos a generar la vuelta 14, volviendo al conteo del cuerpo. Y bueno, los brazos quedaron de 5 puntos cada uno. Vamos a posicionarlos en las laterales. Primero con seguritos, marquen donde se va a tejer los brazos. Entonces aquí tomé 5 puntos y los marqué con el segurito. Después de haber colocado de un brazo los seguritos, vamos a contar aquí enfrente o atrás, no importa, 7 puntos bajos que quedan libres y luego otra vez 5 puntos que van con seguritos, y esto es para ver exactamente dónde vamos a tejer los brazos. Entonces queda aquí, atrás queda 7 porque es donde tengo el nudo, o la parte que decidan que es la parte de atrás. 7, 5, 7, 5. Entonces ahora vamos a tomar el hilo donde nos quedamos y como ya lo tenía anudado, simplemente voy a continuar en el siguiente punto. Este escalonado corresponde a este y este sería nuestro primero. Aquí voy a generar un nuevo punto. Se realiza haciendo una cadena y en el mismo lugar un punto bajo. Y de una vez voy a amarrarle más hilo o más estambre para que no me vaya a faltar en la vuelta. Simplemente hay que hacer un nudito, no pasa nada. Listo. Aquí llevo un punto, de hecho voy a marcarlo para saber dónde inicié. Entonces tejo puntos bajos en donde no se anexa los brazos. Aquí fueron 3, seguramente acá van a ser 4. Y aquí ya donde llegué al segurito lo quitamos y vamos a tomar uno de los brazos. Aquí este hilito lo dejamos adentro. Vamos a pasar el ganchillo primero por el primer punto del brazo y después en el otro punto que corresponde del cuerpo. Y ya estando los dos en el gancho, ya hacemos nuestro punto bajo. Este sería el primero, el segundo, vamos con el tercero, cuatro, y donde está el segurito sería el quinto. Aquí el nudito este donde unimos lo dejamos adentro. Quitamos el segurito
y vamos a terminar con el quinto. Listo. Ya para terminar, para terminar esta vuelta, pues vamos a tejer aquí los 7 puntos bajos que corresponden y aquí unimos el otro brazo y terminamos con 4 puntos por acá, a donde iniciamos. En total la vuelta es de 24, te tienen que dar igual 24. Ya terminando la vuelta, uniendo los brazos, aquí nada más van a hacer un puntito deslizado al final y las 2 cadenas dejamos hilo largo para coser a la cabeza y jalamos el hilo, bajamos el nudo y ya está listo el cuerpo para coser a la cabeza, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a posicionar la cabeza y el cuerpo utilizando alfileres. Aquí yo les recomiendo que donde terminamos la cabeza, donde se escondió el nudito, esa va en la parte de abajo para que no se vea y lo más bonito quede por fuera. Entonces posicionamos de manera que quede céntrico, que quede centrado el nudo. Volteamos y con los alfileres nos vamos apoyando para posicionarlo, para que en el momento que cosamos no se nos mueva y no tengamos problema. Entonces colocamos algunos alfileres y simplemente vamos a tomar la aguja estambrera y vamos a ir cosiendo punto por punto del lado del cuerpo y lo vamos a posicionar de manera que se tome justo el hilo que está debajo de ese punto, no muy lejos porque se va a ver el cosido que va a sobresalir o va a salirse de. Entonces tiene que estar muy junto de por debajo del punto. Entonces tomamos el hilo de abajo, tomamos el punto completo de preferencia y pasamos el hilo. Y así nos vamos a ir punto por punto hasta que quede cosido todo el cuerpo. Listo, aquí yo ya uní el cuerpo y la cabeza, queda de esta manera. Vamos a hacerlo un lado por un momento y vamos a seguir con las piernas. Aquí ya avancé un poco, les comento cuál es el patrón. La vuelta número 1, iniciamos como siempre con el número 6, 2 cadenas, 6 puntos bajos. Vuelta número 2, hacemos 6 dobles para que nos den 12. Vuelta número 3, aumentamos un punto bajo, 1 doble, 6 veces para que nos den 18. La vuelta número 4 son 2 puntos bajos, 1 doble 6 veces para que nos dé 24. Vuelta número 5 son 3 puntos bajos, 1 doble 6 veces para que nos dé 30 y hasta ahí terminamos los aumentos. Y ahora para tejer la parte que sube vamos a hacer de la vuelta 6 a la vuelta 7 30 puntos bajos, es decir, son 2 vueltas de 30 puntos bajos y aquí es donde yo me quedé. Ahora vamos a hacer la forma del piecito, para eso tenemos que disminuir en la parte de enfrente. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la vuelta número 8 vamos a hacer 9 puntos bajos, aquí ya llevo 1, 2, les recomiendo poner el segurito en el inicio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, llevaba 8 y 9. 9 puntos bajos, 6, 9 y luego van a seguir las disminuciones. Aquí vamos a hacer 6 disminuciones seguidas y bueno, pueden hacerlo de esta manera, tomando la orejita de por afuera de cada punto y hacer el punto bajo, o la otra forma. Ahí llevamos 1. La otra forma es metiendo el hilo en cada punto, primero en 1 y tenemos en el gancho 2 y luego lo meto en el siguiente y tenemos también más, unimos este punto al gancho, tenemos 3 en el gancho y luego ya terminamos el punto bajo
uniendo estos tres. Esas son las dos maneras de disminuir. Aquí yo ya llevo 2. Voy a seguir disminuyendo de la primera manera, de la segunda manera. Meto por 1, meto por 2 y lo paso en el gancho. Aquí ya llevamos 3 disminuciones. Es bien importante que lo aprieten muy bien para que no se vayan a generar hoyos. 4, 5 y 6. Y vamos a terminar con 9 puntos bajos. Entonces, la secuencia de esta vuelta, la número 8, son 9 puntos bajos, 6 disminuciones y terminamos con 9 puntos bajos. En esta vuelta que acabamos de hacer, la vuelta número 8, se me olvidó comentarles, nos van a quedar 24 puntos bajos. Entonces, ya en la vuelta número 9 vamos a hacer una vuelta de 24 puntos bajos, ya sin aumentar ni disminuir, un punto en cada punto, que aquí yo ya la hice. Entonces, la vuelta 8, repitiendo, fueron las 9 normales, 6 disminuciones, 9 normales y nos dan 24. Y la vuelta número 9, que ya es esta que hice, son 24 puntos bajos, uno en cada uno. Terminando la vuelta número 9, vamos a hacer la vuelta número 10 y vamos a volver a disminuir. Ahora la secuencia va a ser 6 normales, 2, 3, 4, 5 y 6. Y luego vamos a hacer 6 disminuciones juntas. Aquí llevo una, esta sería la segunda. Vamos por la tercera. 4, 5 y disminución número 6, y vamos a terminar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta vuelta número 10 nos van a dar 18 puntos bajos, ya va tomando la forma de zapatito. Ahora, de la vuelta 11 a la vuelta número 15, vamos a hacer vueltas normales de 18 puntos bajos. En total son 5 vueltas. Después de terminar estas vueltas, vamos a ir a la vuelta número 16 y vamos a hacer disminuciones con la secuencia de un punto bajo, una disminución, y eso lo vamos a repetir 6 veces en la vuelta y nos van a dar 12 puntos bajos. De la vuelta 17 a la vuelta 19 vamos a tejer puntos normales y van a ser en total 3 vueltas de 12 puntos bajos. 3 vueltas, y ya antes de disminuir por completo vamos a rellenar. Aquí en la parte de abajo les recomiendo que el relleno quede firme y aquí en la parte de arriba un poquito más suave. Ya más adelante les voy a decir por qué, porque la manera en que se va a acomodar se requiere que esté flexible. Entonces aquí ya vamos a seguir con puras disminuciones. Son en total disminuciones vamos a hacer 7. Entonces vamos a iniciar hasta terminar la séptima. Recuerden de apretar muy bien su tejido para que no quede un hoyito. Aquí ya terminé las 7 disminuciones. Vamos a hacer 2 cadenas, dejamos hilo largo, cortamos, jalo hilo, bajo el nudo, y aquí yo ya tengo la otra pierna. El hilo, si se fijan, lo pasé de arriba hacia un lado. Si esta piernita la pasé para este lado, entonces esta piernita volteando hacia enfrente, este hilo lo voy a pasar hacia el lado contrario.
de manera que quede el estambre volteando hacia diferente lado de la otra pierna, porque es como se va a unir al cuerpo. Entonces con la aguja vamos a posicionar este estambre hacia el lado contrario de la otra pierna, lo metemos por el hoyo del centro para que se esconda el nudo, y de la parte de al lado son aproximadamente 3 filitas abajo, 1, 2, 3, aquí lo voy a posicionar un poquito hacia un lado porque se va a tomar el hilo, los puntos del medio para coser, hasta que se hunda el nudo. Aquí que se pueda aplastar, por eso era importante dejarlo un poco flexible el relleno. Y ahora vamos a coser las piernas al cuerpo. Para coser la pierna va a quedar de esta manera. Aquí yo ya hice una para que lo vieran, que se puede mover. Y bueno, vamos a apoyarnos con alfileres para posicionar donde vamos a dar las vueltas. De aquí donde va a salir nuestro hilo, nuestro estambre, esta es la parte de abajo. Entonces este iría exactamente aquí. Aquí abajo vamos a dar 2 vueltas, ahorita les voy a explicar, y aquí arriba 2 vueltas. Si contamos del centro hacia arriba son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donde está la sexta fila, ahí arribita donde está lo hundido, ahí posicionamos justo debajo del brazo y con espacio de 2 puntos, o un hoyito, uno vacío, un hoyito, y arriba igual. Entonces tomamos la aguja, a ver si se aprecia bien. Les recuerdo que aquí está el estambre posicionado. Habíamos dicho en la tercera fila, este está creo que un poquito arriba. Tiene que salir 3 filas abajo. 1, 2, 3. Aquí está, y un poco posicionado en la parte lateral. Entonces, si vamos a tejer de atrás, desde atrás, vamos a meter donde está este alfiler blanco, lo quitamos y de una vez quitamos el fuchsia. Vamos a meter por aquí y vamos a salir por donde estaba el otro alfiler. Solamente hay un hoyito libre. Entonces jalamos y ahora hay que observar la pierna. De donde salió el estambre dejamos un hoyito y en el siguiente metemos, y hay que observar desde el otro extremo de la pierna que esté alineado y salga en la misma fila. Un hoyito, o sea que aquí está la línea, tiene que salir por aquí. Jalamos, estiramos bien. Ahora de este lado vamos a buscar, bueno, en este caso vamos a hacerlo un poquito arriba, si se fijan es en la tercera fila. ¿Por qué dio aquí abajo? Porque está tejido en espiral. Entonces simplemente lo reacomodamos aquí en la fila de arriba y bueno, ahora sí buscamos que pasemos un hoyo y en el siguiente vamos a pasar, volteamos, buscamos por donde tiene que salir, que es donde ya habíamos pasado. Estiramos muy bien y vamos a buscar. Esto puede ser un poco confuso porque se pierde el estambre. Solamente hay que estar muy atentas, o si quieren estar poniendo y quitando el alfiler para que sepan dónde metieron el hilo y no se confundan. Aquí en total voy a dar 2 vueltas. Aquí llevamos una y voy a pasar otra vez por donde mismo para dar otra. Yo creo que lo de los alfileres estaría genial porque sí
Ahí disculpen, se me cortó el video, pero bueno, les comentaba que lo de los alfileres sí puede ser muy funcional, porque así no se te pierde el hilo. Aquí yo ya terminé las 2 vueltas, ahora vamos a hacer las otras 2 vueltas que corresponden a la parte superior. Voy a pasar el estambre por debajo hacia el siguiente alfiler. Lo quitamos o lo quitamos y luego lo ponemos según corresponda. Y ahora vamos a buscar en la pierna donde corresponde. Aquí sería, ahora sería en la segunda, bueno, después de la segunda fila. Y de este lado también. Pasamos un hoyito y atravesamos a donde corresponde, que sería aquí. Dejamos un hoyito libre, atravesamos, vamos jalando y ahora sería en donde está el alfiler. Y pasamos hacia donde iniciamos. Ay, es aquí abajito. No, estamos bien ahí. Y donde está el hilo, que es por aquí. Jalamos y esta es la primera vuelta. Repetimos todo para la segunda vuelta. Después de haber terminado las 2 vueltas, aquí quedó mi hilo del lado del cuerpo. Vamos a buscar el puntito más cercano de donde salió el estambre. De aquí vamos a hacer un nudo. Jalamos muy bien para que quede bien apretadito y luego ya hacemos nuestro nudo despacito. Vamos jalando y acomodando el nudo para que no se vaya a enredar. Y ya estaría lista las piernas. Este nudito lo podemos esconder ahí en el agujero más cercano y atravesamos el cuerpo y listo. Aquí ya podemos cortar y ya quedaron las 2 piernitas movibles. Y ahora vamos a seguir con las orejas. Para las orejas, que aquí ya las tengo hechas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a iniciar en la vuelta 1 igual 2 cadenas, 6 puntos bajos. En la vuelta número 2, esto es circular, va a ser 6 dobles que nos dan 12. En la vuelta número 3, 1 normal, 1 doble 6 veces que nos da 18. Y de la vuelta 4 a la 5 vamos a tejer puntos normales, es decir, 2 vueltas de 18 puntos bajos. Aquí no lleva relleno, vamos a aplastar el circulito que hayamos hecho, lo aplastamos, vamos a unir lo que queda en las orillas. Aquí quedaría un círculo abierto o medio círculo abierto y lo vamos a aplastar y con nuestro ganchillo vamos a unir, así como unimos los brazos, vamos a ir uniendo cada lado con un punto bajo y en total hice 9 puntos para unir los 2 lados y queda de esta manera. Hacemos nudo, dejamos hilo largo y esto así se va a coser en la cabeza del osito. Vamos a posicionarlo con algunos alfileres. Ya teniendo las orejas hechas, vamos a posicionarlas en la cabeza apoyándonos con algunos alfileres de esta manera, aplastándolo hacia adelante. Y aquí yo conté del centro hacia un lado 3 filas. Aquí puse la orejita y del otro lado también. Y también otra manera de ubicarla es viendo que quede en medio del brazo que ya hemos posicionado. Entonces, ya teniendo bien posicionada la oreja, ya vamos a coser con la aguja estambrera. Entonces vamos a tomar hilo por debajo de donde posicionamos la oreja y vamos a ir punto por punto en espiral cosiendo. Otra cosa importante para ver es que las 2 orejas estén a la misma altura. Checar que estén en la misma fila para que esté totalmente simétrico.
Aquí ya terminé de coser en toda la oreja, la levantamos y para que de esta forma un poco hueca o redondeada, lo único que hice fue meter el hilo justo por debajo de donde terminé y en la parte de enfrente. Y lo vamos a pasar hacia el otro extremo de la oreja, de igual manera por la parte de enfrente a la orilla de la otra parte de la oreja, y vamos a agarrar la esquinita, un puntito de la esquinita, y jalamos un poco y así se forma así se realiza esta forma de la oreja. Ya teniéndolo de este lado, lo vuelvo a meter a alguna parte del cuerpo, digo de la cabeza. Apretamos poquito y ya en alguna parte de la cabeza, justo por donde salga el estambre, hacemos el nudo. Y escondemos el nudo yéndonos a otro extremo de la cabeza. Listo. Ahora con color hueso vamos a hacer el hocico del oso. Aquí yo ya inicié un círculo de 24 puntos bajos, o sea que en la vuelta 1 hice 2 cadenas 6 puntos bajos, en la vuelta 2 hice 6 dobles para que me den 12, en la vuelta 3 hice un punto bajo, 1 doble, 6 veces en esa vuelta para que me dé 18, y en la siguiente vuelta, que fue la 4, en la última, hice 2 puntos bajos, 1 doble, 6 veces para que me den 24 puntos bajos. Y bueno, para que quede de manera ovalada, porque el hocico va de esta forma, después de haber terminado este círculo, vamos a voltear el trabajo. Normalmente tejemos para este lado, para el lado izquierdo. Lo vamos a voltear porque vamos a tejer de manera lineal. Aquí agrego una cadena, siempre para tejer lineal se agrega una cadena para subir, en el caso del punto bajo. Y vamos a tejer 6 puntos bajos, considerando cada punto anterior. Hacemos 1. También me faltó comentarles, este estambre es más delgado para que se vea más exquisito en la parte de la cara del oso, el hocico, y el gancho lo bajé a 3. Entonces es un poquito más delgado el estambre que lo que estábamos utilizando en el cuerpo del oso. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volteamos otra vez para seguir tejiendo lineal. Esta es la vuelta 1 lineal. La vuelta número 2 subimos con cadena. No, aquí no se sube con cadena porque vamos a iniciar con disminución. En esta vuelta número 2 vamos a saltar un lugar en el segundo y aquí tejemos un punto bajo y de esta manera ya generamos una disminución. Aquí voy a tejer 2 puntos bajos libres, uno en cada uno, y al final de esta vuelta lineal vamos a hacer otra disminución. Tomamos de 1, nos vamos al siguiente y tomamos del segundo punto, y ya teniendo 3 lo disminuimos. Aquí en esta vuelta número 2 nos tiene que quedar 4 puntos bajos. Volteamos el trabajo y seguimos de manera lineal. Vamos a tejer, a ver, déjenme lo mido. Sí, vamos a hacer 2 disminuciones en esta vuelta que sería la número 3 de manera lineal. Igual al inicio se salta un punto para generar una disminución y al final hacemos otra disminución. Aquí nos van a quedar 2 puntitos bajos. Terminando este lado cortamos haciendo 2 cadenas, cortamos pequeño el hilo y vamos a repetir todo esto
de este lado. Lo que sí es que aquí tienen que dejar 6 puntos y van a iniciar. Aquí ya se tejió 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces va a corresponder en este punto, pero como iniciamos al revés, entonces se va a considerar desde acá 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en este empezamos, volteamos y para que tejamos de manera hacia el lado izquierdo va a ser de esta manera. Dejamos 6 libres de este lado y 6 libres de este lado, y aquí vamos a ingresar el hilo de nuevo con una cadena y en el mismo lugar punto bajo. Así se ingresa el hilo, y este sería el número 1, 2, acuérdense que la vuelta número 1 son 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, volteamos y vamos a repetir todo igualito a esto. Ya teniendo ambos lados, vamos a tejer alrededor, así considerando el tejido de frente. Vamos a tomar el ganchillo y vamos a tejer hacia la izquierda, y yo aquí sí voy a poner un segurito para marcar el inicio, y vamos a tejer todo alrededor. Conté en total alrededor de 33 puntos. Realmente es indiferente cuántos puntos le salgan, porque hay partes donde no existen puntos de donde tomar el hilo. Sin embargo, ustedes tienen que inventarlos de alguna manera. Lo que sí les recomiendo es que estén muy juntito un punto al otro para que no se vean huecos. Y bueno, ya después de terminar lo vamos a cerrar con un punto deslizado, y vamos a hacer 2 cadenas y dejar hilo largo para coserlo. También es importante que estén muy juntitos los puntos para que no quede como escalonado. Entonces aquí también se pueden apoyar estirándole un poco para darle forma que sea un óvalo más redondito, más que no quede puntiagudo. Y este lo vamos a coser en la carita del oso, en la parte baja de su cara. Aquí, para considerar dónde podrán ponerlo, pueden contar desde el cuerpo hacia arriba, aproximadamente unas 2 filas arriba, y ahí lo vamos a posicionar con alfileres. También que quede centrado, que quede simétrico. Todo eso importa para que se vea bien nuestro osito. Ya teniéndolo bien posicionado, vamos a coserlo con la aguja estambrera de la misma forma que hemos cosido las demás partes. Nos vamos en espiral, punto por punto, y tomando por debajo de donde posicionamos el hocico. Después de estar cosiendo el hocico, hay que dejar un hueco al final para meter un poco de relleno y luego cerrar por completo. Hacemos nudo y escondemos el hilo por dentro de la cabeza. Solamente se pone un poquito de relleno para darle algo de relieve al hocico. Y aquí yo solo posicioné los ojitos, aún no están puestos. Son ojitos aproximadamente de 1 centímetro de diámetro. Tiene 5 hoyitos entre cada ojo, y esto los voy a pegar con silicón frío que tengo aquí. Estos ojitos normalmente se ponen con broche, pero a mí me gusta ponerlos al final. Los he explicado en otro video, porque es más fácil acomodarlos ya teniendo el monito totalmente hecho. Entonces se pone una gotita de silicón, muy poquita para no manchar el trabajo, y poco a poco vamos metiéndolo al lugar que habíamos seleccionado, igual el otro ojito. Para que vaya pegando mientras terminamos el trabajo. Vamos a acomodar.
La colita del osito, esta la hice, no tiene relleno, simplemente la cosí. Inician con una vuelta de 6 puntos bajos o anillo mágico de 6, y la vuelta número 2 es repetir otra vez 6 puntos bajos y ya nada más. Cortamos, dejamos hilo y con el hilo cosemos alrededor y ya queda así. Nada más hay que centrarlo bien, que quede más o menos a la altura de donde inicia la pierna y totalmente centrado. Para la nariz vamos a utilizar un café más oscuro. Este es mucho más grueso, bueno, es más o menos como en el ancho del estambre que se usó en el cuerpo. Pueden utilizar uno más delgadito, ya decidirán ustedes. Y vamos a bordar la nariz. Hacemos un nudo. Vamos a ingresar la nariz. De hecho, voy a utilizar alfileres para marcar la zona. Listo. Se pueden apoyar con alfileres para marcar la zona donde vamos a bordar. Es una filita abajo, de esta manera, entre en medio de los dos ojos. Despuésito de donde termina el ojo, básicamente es ahí abajo donde se coloca el alfiler, y 2 filas abajo de lo alto para hacer el alto de la nariz. Vamos a ingresar el hilo. Escondemos el nudo. Y vamos a ir haciendo bordados de arriba hacia abajo, hacia el punto de en medio de la parte inferior de la nariz. Solo hay que hacerlo muy pegadito para que no quede ningún espacio. De arriba hacia abajo, poco a poco. No hay que apretar mucho para que no se frunza el tejido. Y así vamos cubriendo la zona. Aquí ya quedó bordado, solamente me fui de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, tratar de mantener la misma línea, y siempre vamos a ingresar el hilo en el puntito que teníamos aquí abajo. Ahora vamos a pasar el estambre por debajo y sacarlo por el punto de abajo para hacer la línea de la boca o del hocico. Quitamos este alfiler, son como 3 filitas arriba, y vamos a pasar de aquí abajo hasta la ceja. Chequen cómo posicioné los alfileres para hacer la ceja. Es 2 filas arriba del ojo, 2 puntos entre cada alfiler, y uno es arriba posicionado a la altura de la lateral del ojo. Una fila abajo está el otro, pasando 2 puntos, igual de esta manera. Se considera la altura de la lateral del ojo y luego ya se posiciona el otro. Entonces aquí voy a llegar hasta el otro alfiler. Aquí ya puedo quitarlo. Nos aseguramos que quede bien la parte de abajo. Centrada, estirarla un poquito. Listo. Y ahora vamos a hacer la ceja. Aquí se me cortó un poco el video, pero la ceja
pasa el hilo por dentro de la cabeza del oso, sale por este lado, entra por el otro, lo pasamos hacia la otra ceja y de igual sale por aquí y entra por aquí. Y luego ya entrando a este punto, lo pasamos por abajo y puede volver a salir por este punto y aquí hacer el nudo y esconderlo. Y ya sería todo para terminar las cejas. Ya para terminar vamos a agregar un listón en el cuello. Y hacemos un moñito. Y listo, hemos terminado este hermoso osito, espero que les haya gustado. Por favor, compartan, suscríbanse a mi canal para poder seguir subiendo más videos gratuitos y más tutoriales de amigurumis. Les agradezco mucho y que tengan un hermoso día. Bye bye.